Hola, somos alumnas de la Escuela Militar de Ingeniería del octavo semestre paralelo A y vamos a explicar acerca de los Incoterms y sus clasificaciones. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son términos que definen las responsabilidades del exportador y el importador en cuanto a los costos, riesgos, trámites que tiene una operación de compra y venta. Para toda transacción comercial internacional se realiza un contrato de compra y venta donde en el contrato tanto vendedor y comprador deben establecer quién se hace cargo de los costos de transporte y quién se responsabiliza de la mercadería en caso de deterioro. Se clasifican en 4 grupos: Grupo E, Grupo F, Grupo C y Grupo D. Grupo E es una estrategia directa a la salida, donde se encuentra la EXW, que nos dice que el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador en instalaciones, ya sea almacén o fábrica. Todos los gastos a partir de ese momento pasan a manos del comprador. El transporte es multimodal, lo que nos dice que puede ser marítimo, ferroviario, aéreo o terrestre. Grupo F es una entrega indirecta sin pago de transporte principal, donde se encuentra la FAS, FOB, FCA. La FAS nos dice que el vendedor entrega la mercancía en el muelle pactado en el puerto de carga convenido al lado del barco. El tipo de transporte es marítimo o fluvial. FOB nos dice que el vendedor entrega la mercancía sobre el buque. Es uno de los más utilizados en el comercio internacional, donde el vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto de convenio en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El tipo de transporte es marítimo o fluvial. FCA. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado dentro del país de origen. El tipo de transporte es multimodal, puede ser aéreo, marítimo, ferroviario o terrestre. Grupo C es una estrategia directa con el pago de transporte principal, donde se encuentran la CFR, la CIF, la CPT y la CIP. La CFR nos dice que el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transmite al comprador en el momento que la mercancía se encuentre cargada en el buque del país de origen. El tipo de transporte es marítimo o fluvial. SIF. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el de transporte principal y del seguro, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino, aunque el seguro lo haya contratado. El beneficiario es el comprador. El tipo de transporte es marítimo o fluvial. CPT. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el de transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El tipo de transporte es multimodal. CIP. El vendedor se hace cargo de todos los costos incluidos en el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue a un punto convenido en el país de destino. Aunque el seguro lo haya contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. El tipo de transporte es multimodal. Grupo D. Es una entrega directa en llegada.
tenemos el DAT, el DAP y el DDP. El DAP se utiliza para todos los tipos de transporte. Es multimodal, donde el vendedor se hace cargo de todos los costos incluidos el transporte principal, el segundo sin ser obligatorio, hasta que la mercancía se coloca en la terminal definida. También define los riesgos hasta ese momento. El DAP se utiliza para todos los tipos de transporte, donde el vendedor se hace cargo de los costos del transporte principal y el seguro, pero no de los costos asociados a la importación hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. Y por último tenemos el DDP, donde el vendedor paga todos los costos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana y de importación son asociados por el vendedor, que nos indican que el comprador tiene mínima obligación, y el tipo de transporte es multimodal, por lo que es utilizado con cualquier modalidad de transporte.